Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video trabajaremos en una estructura sintetizada por las bacterias. Esta estructura se denomina cápsula. Las bacterias producen un material que, asociado íntimamente con la superficie celular, recibe el nombre de cápsula. Y esta estructura se encuentra ubicada por fuera de la pared celular. Si miramos el esquema, acá tenemos la pared celular y por fuera de ella, sería esta estructura de acá, va a ser la cápsula. Pero quiero, antes de continuar, citar una diferencia, que es si la estructura tiene adherencia débil y el grosor es variable, no vamos a estar hablando de cápsula, sino que vamos a estar hablando de una estructura denominada limo. Volviendo a las características de esta estructura, o sea, de la cápsula, podemos describir que generalmente la naturaleza, o sea, la composición de esa cápsula es de origen o naturaleza polisacárida. Hay casos en los cuales la naturaleza es peptídica. Y esta estructura no es vital para la célula, pero la pérdida de ella sí estaría modificando la morfología colonial y la virulencia bacteriana. Entonces, lo que sí se sabe que la virulencia está relacionada con la presencia de la cápsula. Al perder esta cápsula, esta estructura, la virulencia se ve afectada. Veamos un poco más con respecto al tema de la virulencia. La virulencia de algunos patógenos se va a correlacionar con la presencia de la cápsula, como vimos recién. Y ejemplos de esto podría citar Streptococcus pneumoniae. ¿Y por qué influye en la virulencia? Bueno, la cápsula protege a la bacteria, o sea que protege a la bacteria de la fagocitosis. Es un mecanismo principal de defensa que pone en juego el huésped ante la presencia de bacterias capsuladas. Y una respuesta efectiva para defenderse de este tipo de bacterias implica la producción de anticuerpos que se unen específicamente a esta cápsula. Entonces, de su capacidad antigénica se desprende el uso de la misma para la producción de diferentes vacunas que estimulan la formación de anticuerpos específicos. Es decir, que la presencia de esas bacterias van a estar generando en el cuerpo del huésped la síntesis de anticuerpos. Y esa síntesis, esa capacidad, va a estar siendo utilizada en la industria farmacéutica para la producción de vacunas. Y ejemplos de estos podemos citar la vacuna antineumocóquica, la antimeningocóquica, entre otras. Volviendo a la estructura en sí, a las características de la estructura en sí, hay bacterias que producen cápsulas y estas cápsulas van a estar siendo formadas en los medios sólidos. Entonces, la producción es en colonias que se encuentran o que están en medios sólidos. Y si producen esta estructura, o sea, la cápsula, podemos agruparlas en mucoide, que la vamos a simbolizar con la letra M, o lisas. Mientras que en el caso que las cepas no produzcan esa estructura, o sea, la cápsula, las vamos a denominar rugosas. Se ha encontrado que la pérdida de la capacidad de formar cápsula
por mutación, es decir, que las lisas muten, acá hay una mutación, a rugosas, se correlaciona con la pérdida de la virulencia. Y hay un aumento en la susceptibilidad a la destrucción por los fagocitos, aunque no afecte la viabilidad celular, como habíamos visto antes. Muchas cepas bacterianas producen cápsula o limo, que era esta estructura de grosor variable y de adherencia débil, cuando son aisladas en cultivos por primera vez, a partir de un huésped. Con los reaislamientos sucesivos dejan de producir esta estructura, lo que estaría indicándonos que la presencia de la cápsula no ofrece una ventaja selectiva in vitro, pero que su producción está regulada genéticamente, de forma que las bacterias la presentan cuando es necesaria para la supervivencia dentro del huésped. Por eso, con los reaislamientos sucesivos, esas bacterias que antes por primera vez producían la cápsula, después ya dejan de producirla. Pero ¿cómo identificamos esta estructura? Esta estructura la podemos identificar utilizando una tinción con tinta china. Dado que la tinta china no va a penetrar la cápsula, si hiciésemos la tinción, acá tenemos la bacteria, lo que está de fucsia sería la cápsula, y yo voy a teñir. Como la tinta china no va a poder atravesar la célula por la presencia de la cápsula, lo que vamos a ver va a ser un fondo oscuro y una zona refringente. ¿Sí? Va a delimitar el contorno, ¿sí? El entorno en realidad, y lo que vamos a ver va a ser una zona refringente. Entonces la tinta china no penetra a la célula y lo que se va a estar viendo va a ser un fondo oscuro con una zona refringente. Los antígenos capsulares, como habíamos visto anteriormente, estos que se producían por la presencia de bacterias que formaban o sintetizaban su cápsula, son muy útiles no solamente para la formación o síntesis de vacunas, sino que también van a ser útiles para la clasificación e identificación de diferentes bacterias. O sea que una vez que yo realice esta tinción, también podría estar determinando por otros mecanismos, por otras herramientas, a qué género pertenece esa bacteria o qué tipo de especie es esa bacteria. Y un ejemplo de ello podemos identificar a Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningiditis, entre otras. Entonces, para finalizar este video, haciendo un resumen general, podemos ver que la cápsula es una estructura que puede ser producida por algunas bacterias y esta estructura le provee a la bacteria una protección frente a la fagocitosis dentro de un huésped. Que puede existir determinados tipos de mutaciones en las cuales dejen de producir esa cápsula, y si yo quisiera identificar esa estructura, podría estar haciendo una tinción con tinta china donde voy a poder encontrar que existe realmente, voy a poder observar que existe realmente esa estructura, porque el fondo va a estar oscuro y la zona donde esté la bacteria va a presentar una refringencia. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.